Ejemplos de intelectuales en España, entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que dejaron huella en la literatura del Renacimiento, del Barroco, del Siglo de Oro, y también en la Edad Contemporánea. Antes de hablar de los intelectuales y de una escritora, voy a definir el término de antología. La antología es una colección de obras seleccionadas, generalmente literarias, que comparten un tema, autor, época o género en común. Puede referirse a libros, discos, exposiciones o cualquier medio que compile una selección de obras artísticas. Es decir, es como que la antología es una colección de obras seleccionadas, normalmente son dentro de la literatura, que comparten tema, autor, época o género en común. Y que luego esto se refiere a libros, discos, exposiciones o cualquier medio que compile una selección de obras artísticas. Es decir, en los discos puede haber varias canciones que hablen de algo del autor o de cómo vive el autor, o por ejemplo, em, también en la escritura o las exposiciones o cualquier medio al final que compile, pues es una selección de obras artísticas, que es como que al final la antología es una colección de obras seleccionadas que están dentro del ámbito de la literatura y que son principalmente cuatro temas o puntos, que es tema, autor, época o género en común. Hernando de Acuña fue poeta español. Combatió con Carlos V en Alemania, Italia y Flandes y con Felipe II en San Quintín. Por orden del primero tradujo la obra El caballero determinado de Olivier de la Marche en 1553. Su obra, una de las más importantes de la primera generación de poetas petrarquistas, abarcó fábulas mitológicas, epístolas, églogas pastoriles y canciones y sonetos de temática amorosa. Y una de las obras es varias poesías compuestas por don Hernando de Acuña de 1591, que fue su viuda Juana de Zúñiga, que publicó la totalidad de su obra en verso, es decir, su mujer, su esposa fue la que publicó una de sus obras que hablaban pues, sobre poesías compuestas por el propio escritor. Baltasar de Alcázar fue poeta español, perteneció al siglo de oro. Francisco de la Torre fue poeta español, perteneció a la segunda fase del Renacimiento, perteneciente a la Escuela de Salamanca, sin confundir con el poeta homónimo de la primera mitad del siglo XVII. Ambos dejaron huella en el Renacimiento, en el siglo de oro y fue muy importante en el ámbito literario y artístico de nuestro país. Francisco de Aldana fue poeta y militar español, uno de los más importantes del siglo XVI, en la segunda fase del Renacimiento español. Francisco de Aldana destacó como artista y a la vez militar político y uno de los más importantes del siglo XVI y pertenecía a la fase del Renacimiento español que fue la segunda. Pedro Espinosa fue poeta y antólogo español. Pertenecía al barroco y uno de los miembros de la escuela antequerano-granadina del siglo de oro. Otro poeta importante que dejó huella en la literatura del siglo de oro del barroco y que perteneció a la escuela antequerano-granadina. Francisco de Rioja fue poeta y erudito español, perteneció al barroco. Adrián de Prado fue poeta barroco jerónimo español del siglo XVII. Ambos dejaron huella entre el periodo del Renacimiento y también del barroco, dentro de la cultura española. Montserrat del Amo fue escritora de literatura infantil española. Una de las obras es La casa pintada de 1990, una mujer que dejó huella en el ámbito de la literatura infantil en su país y que, por cierto, se cumplen 10 años de su fallecimiento, que se produjo en febrero. Samuel Ross fue escritor, dramaturgo y periodista español, militó en la Falange Española, inició su producción literaria con obras de fantasía y humor, identificadas con el vanguardismo de Ramón Gómez de la Serna, evolucionando posteriormente hacia un estilo que ha sido calificado de simbolista. Un hombre que bueno, pues llevó a cabo obras de fantasía y humor muy cercanas o identificadas dentro del vanguardismo de unos escritores más importantes como fue Gómez de la Serna, aunque luego el propio Samuel Ross evolucionó hacia un estilo más cercano al simbolismo. Víctor Ruiz Iriarte fue dramaturgo y comediógrafo español. Desde la infancia tuvo una gran afición y facilidad para el dibujo. Durante mucho tiempo soñó en ser pintor y esto hizo que reprodujera toda clase de dibujos y grabados que cayeron en sus manos y que retratara al carboncillo a todos los miembros de la familia. A los 18 años empezó su vocación por la literatura al mismo tiempo que iba perdiendo interés por la pintura. Una de las obras es Esta noche en la víspera de 1959.
Hablar de Víctor Ruiz Iriarte es hablar de uno de los escritores y comediógrafos más importantes de la literatura española y del humor, aunque él al principio se fascinó por la pintura, convertirse en pintor y a partir de los 18 años dejó eh, de tener interés la pintura y su vocación se dedicó al ámbito literario por parte de Ruiz Iriarte. Medardo Fraile fue escritor español. Perteneció a la segunda mitad del siglo XX, autor de teatro, novela, ensayo y crítica literaria. Se lo ha relacionado con la llamada generación del medio siglo y una de las obras es Cuentos de verdad de 1924, un hombre que fue de los más importantes en el ámbito de la literatura del siglo XX, sobre todo la segunda mitad, y que escribió teatro, novela, ensayo, crítica literaria y que dejó huella en la literatura más reciente de España. Con ello comento que finalizo. Y a partir de ahí soy historiador y comento, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, darle a like y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.